Andalucía, en nuestro podcast Salud Sonora. Encantadísimos de tener otro nuevo capítulo con nosotros y hoy prometemos un gran invitado. Tenemos muchas ganas de contar con él en el podcast. Antes que nada, lo que procede es dar la bienvenida a nuestro compañero Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, pues muy bien, aquí estamos un día más en Salud Sonora, el podcast del Hospital Centro de Andalucía, como siempre, y bueno, muy contentos de tener a José Manuel con nosotros, que lo vamos a avasallar un poquito a preguntas, ¿no? Seguro, te vamos a aburrir. Prometemos exprimirte y sacarte el jugo, pero bueno, como estamos acostumbrados a que siempre estás disponible y dispuesto a lo que necesitamos, así que bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. Doctor Gallardo, neumólogo de nuestro hospital, una persona muy querida en nuestro hospital, desde el punto de vista no solo profesional, sino desde el punto de vista de los compañeros y compañeras. Todo el mundo habla muy bien de ti, no te vamos a pedir nada, esto no es un soborno previo. Así que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, contento de estar con vosotros y nada, pues si puedo aportar mi granito de arena, pues encantado de hacerlo. Perfecto. Vamos a ello, José Manuel. ¿Por qué neumología? Vamos a empezar por lo básico, ¿no? Sí, pues bueno, neumología es una pregunta complicada porque cuando tú te enfrentas al MIR y no sabes muy bien hacia qué dirigirte, siempre tienes pues una serie de opciones y en mi caso pues tenía varias. Yo curiosamente en la carrera no di mucha materia de neumología, pero cuando estudiaba el MIR sí que me gustó mucho porque se incluía una parte de infecciosos que me parecía muy interesante. Pero yo originariamente quería dedicarme a pediatría y a digestivo, fíjate. Y hoy por hoy, pues me alegro muchísimo de No por nada, sino porque luego es verdad que cuando vas descubriendo la especialidad, a mí particularmente me encanta mi especialidad. Y no sé si hubiera sido buen pediatra o buen digestivo, pero bueno, pero la neumología sí que me atrapa y me gusta. O sea que bueno, yo creo que acerté. ¿Dónde estudiaste tú, José Manuel? Yo estudié en la Universidad de Granada. Estudié en Granada, luego sí que cuando estudié en MIR en Oviedo y posteriormente pues hice la especialidad en Burgos, en Castilla y León, que para mí fue una sorpresa porque fue un servicio donde pues, había una hipertrofia del servicio de neumología, había muy grandes profesionales y me llevé una grata sorpresa porque la formación para mí fue muy buena desde mi punto de vista, no solo a nivel de conocimiento, sino que el personal humano que había allí era una auténtica maravilla. Así que pues bueno, pues tuve suerte con el sitio de formación desde mi punto de vista. Así que nada, y luego fue posterior. Yo de constancia de ello, Asturias, para estudiar, para vivir, para todo. Oviedo un poco menos, pero bueno. Ahí voy a decir yo. Entonces, estamos recalados aquí en el Hospital Centro de Andalucía, que está el responsable de la unidad de neumología. Yo decía esta mañana cuando te encontré, tenemos ¿dónde va el mejor neumólogo del hospital? ¿Vale? Bueno, ahora mismo es el único, pero claro, es el mejor neumólogo. Sí, o sea que el peor al mismo tiempo. No, es para nada. Puedo decir a ese respecto, como paciente, tanto para mí como para mi entorno más íntimo, que tu manera de enfrentarte a los pacientes es una manera que creo que no es muy habitual, o por lo menos para mí es la mejor. Hace sentir muy bien a los pacientes, en fin. Pero cuéntame cómo has llegado a esa manera de actuar frente a los pacientes. Bueno, es verdad que parte de la formación, como dijo en Burgos, para mí fue importante porque allí no solamente te formaban a nivel de conocimiento, sino que muchas veces cuando veías cómo esos médicos afrontaban la relación médico-paciente, realmente era lo que de alguna forma te aportaba el carácter conductual que tú ibas a tener luego en la consulta, ¿no? Entonces para ello la relación médico-paciente era fundamental y en eso tuve mucha suerte porque muchas veces nos enfrentamos y eso es una realidad. Hay médicos que no tienen una relación de aporte de confianza al paciente. Sí, son más técnicos, ¿no? Sí, son más académicos o pueden dar pues, más datos. Realmente hay una cosa que es muy importante y a todo aquel que le gusta ejercer la medicina se da cuenta a lo largo de su carrera, si se lo permite, que es que cuando tú le das confianza a un paciente y te pones en el lugar del paciente y empatizas con el paciente, realmente tienes no solamente muchos menos problemas, sino que el paciente también tiene mucha más adherencia a la terapia que tú le puedes plantear, ¿no? Entonces, el generarle esa confianza para mí siempre ha sido algo
básico, es decir, pero porque era lo que yo veía de los médicos que a mí me han formado, ¿no? Entonces eso, pues evidentemente no todo el mundo tiene ese carácter, o no todo el mundo tiene esas facilidades. A mí particularmente me gusta mucho hablar con la persona, me gusta mucho pues conocer un poquito del paciente también para saber un poquito cuál es la situación personal de cada uno, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso a mí particularmente también me da mucha satisfacción, porque al final realmente tiene una sana relación con el paciente. Ese paciente muchas veces le genera la confianza suficiente como para, pues, mira, pues, para dar datos reales y no tener una actitud defensiva ante el médico, ¿no? Y entonces pues, eso nos permite muchas veces, pues, yo digo, no solamente tener una relación más académica o más de alguna forma de aporte de terapia, sino también de tener cierta interacción humana, ¿no? Eso, pues, Y nos comentaban también muchos compañeros que a nivel anímico cambiaba muchísimo también el tema de la mejora, ¿no? El tema comportamental del paciente, de la recuperación que puedan tener o del proceso de cura, ¿no? En este caso. Totalmente. Nosotros, el médico tiene un papel a veces muy importante y nosotros mismos no le damos importancia. Los médicos tenemos la posibilidad de generar mucho miedo y de mucha preocupación, Claro. y hay veces que no somos conscientes de que cómo transmitimos las cosas puede generar esa preocupación. Eso sería diario en las consultas, ¿no? Hay pacientes que llegan muy preocupados sobre algo que no tiene la mayor importancia, y ese tipo de presión se la transmite una mala información médica a veces, ¿no? Tú a un paciente no le puedes mentir, no es tu labor como médico, ni crearle falsa esperanza, pero hay que ser honesto. Totalmente. Entonces, cuando tú eres honesto con esa persona y realmente, en el caso de que haya que dar mala noticia, pues hay que darla, evidentemente. Tienes que tener la suficiente empatía como para no darla de una forma catastrófica. ¿Por qué? Porque tú estás dando una información muy sensible a una persona, Claro. y esa persona, pues tú tienes que tener en cuenta que la puede tomar de muchas maneras, ¿no? Tienes que intentar siempre, o por lo menos esa es mi idea, de transmitirla de una forma que tenga cierta sensibilidad, pero también del otro lado hay noticias que son muy buenas, y los médicos también podemos dar buenas noticias, y tenemos que saber encargarnos de transmitir esas buenas sensaciones al paciente, porque también de cómo salga el paciente de tu consulta, tú eres muy culpable. Entonces, muchas veces en la consulta vienen muchos pacientes muy desanimados, muy preocupados por datos muy técnicos, que a lo mejor le han dicho, pues mira, este médico me ha dicho que, y a lo mejor realmente no hay nada de lo que preocuparse. Tú tienes que dar esa información para que el paciente salga con una información veraz, pero que también después él mismo pueda ponderar como algo positivo, ¿no? Pues bueno, eso también lo tenemos que hacer o lo debemos hacer. Pues es muy interesante todo lo que estás contando, José Manuel, pero sobre todo, desde el punto de vista del paciente, tenemos muy claro que, oye, tienes una manera de proceder que cuando menos hace sentir en buenas manos, hace sentir un lugar amable, que a fin de cuentas, cuando vamos a tratar de la salud, que es lo más importante para todo el mundo, oye, por lo menos nos sentamos seguros. Y los compañeros, el otro día teníamos aquí a la coordinadora de consultas externas, nos contaba un poquito cómo iba el ámbito de las consultas externas. ¿Cómo te llevas con los compañeros y las compañeras de consultas externas? Ten en cuenta que te está viendo mucha gente. No, yo bien, fíjate, al final en el trabajo uno pasa muchas horas, y tú también puedes pasarlo de la forma que tú quieras pasarlo, ¿no? Si tú tienes un buen ambiente laboral, y todo mucho más fácil, ¿no? Y luego también de eso se trata, dentro de la profesionalidad que tenga cada uno, ¿no? Evidentemente, pero porque llevarse mal, pero qué necesidad, ¿no? Qué necesidad hay. Cuando tú llegas al hospital y hay buen ambiente y pues la gente pues tiene buena relación con ella, pues también otro motivo de alegría, ¿no? De estar a gusto, ¿no? Pues, bueno, eso intento, si puedo, fomentarlo. Oye, no todo el mundo te va a caer bien a toda hora, ¿no? Eso es así, pero hay que hacer muchas veces porque te caiga bien, eso es cosa de actitud. Sí, pero aquí no he tenido yo grandes problemas, la verdad que la gente es un encanto en general, y salvo vosotros que sois fatales, pues... Por hacerte venir a estas cosas. No, bueno, José Manuel, también el otro día abrimos en nuestras redes sociales unas pequeñas consultas, y había un par de ellas que me parecían muy interesantes. Una hablaba un poco del cambio climático. Nos preguntaban cómo había cambiado, ¿no? O cómo nos afectaba estas subidas de temperatura, bueno, en nuestro sistema respiratorio, tema de alergias también que nos puedan afectar. Cuéntanos un poco. Bueno, es variable, ¿no? Porque es verdad que nosotros lo que nos preocupa no solamente es que haya una temperatura alta, sino que haya oscilaciones térmicas.
Para la vía respiratoria, el problema que puede haber para favorecer infecciones es que haya oscilaciones térmicas que, de las grandes diferencias de temperatura que puedan sufrirse puntualmente, favorezcan por una inflamación puntual, laringitis, faringitis, que eso puedan tener una traducción a nivel de vía respiratoria inferior. Pero hay otra cosa que es quizás más importante que el cambio climático como tal, es decir, por el aumento de temperatura, sino también el componente de polución ambiental que eso sí que tiene una incidencia directa sobre la vía respiratoria inferior, ¿no? Históricamente esta zona es una zona de mucho polen, ya lo sabéis, hay mucha alergia al olivo, hay mucha alergia a la gramínea, una zona en ese sentido complicada, pero de unos años para acá la tendencia a la generación de alergias es mucho mayor. Y esa situación, siempre ha habido una prevalencia alta de alergia y en esta zona concretamente, pero es llamativo que cada vez personas que no han tenido problemas respiratorios previos van desarrollando problemas de rinitis alérgica, de rinoconjuntivitis, que tienen traducción a nivel asmático y que se ven un volumen alto y cada vez mayor. Y yo creo que eso tiene que ver también con la concentración de polución ambiental. No podría decirte concretamente qué, pero es verdad que pues, mira, los productos de combustión orgánica que hay a nivel ambiental pues, favorecen la irritación de la vía respiratoria y sí que estamos enfrentándonos a un aumento de tendencia a la aparición de problemas respiratorios. La temperatura, ¿cómo tiene que ver? Pues ya te digo, la temperatura puede incidir no por el valor absoluto de la temperatura, sino porque favorezca los cambios climáticos o los cambios de las oscilaciones térmicas que puede haber, ¿no? Y eso sí que puede favorecer. Y además que cada vez, digamos, hay menos otoño, primavera y pasamos directamente de un verano a un invierno, no hay un término medio. Sí, pero depende que en esa situación hay mucha oscilación, igual que un año puede ser muy malo para el asmático, hay otros años que puede ser prácticamente nulo a nivel de sintomatología. Sí. A mí me parece más llamativo la tendencia al aumento de prevalencia de problemas respiratorios que realmente que haya una tendencia progresiva que esos síntomas sean más graves, ¿no? Porque eso está relacionado con eso que escuchamos habitualmente en todas las conversaciones. Es que últimamente los resfriados me duran más, me dan más faena, lo relacionamos muchas veces, bueno, pasamos el tema del COVID, que yo creo que eso fue un antes y un después, pero no tiene por qué ser siempre por cualquier tipo de secuela o malestar que no haya generado el COVID. Es decir, ¿estará relacionado también con esto? Yo tengo la creencia de que nosotros hemos estado 2 años prácticamente protegidos, ¿no? Con mascarilla, ya sabéis, cuando hubo el confinamiento, cuando estaba un COVID, una tasa de incidencia alta, y esa era una situación que no hemos vivido previamente. Esa protección del COVID también nos ha llevado a no tener contacto con gérmenes habituales. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a generar una inmunidad natural ante esos gérmenes. Hay personas que pueden estar contagiadas por típicos virus respiratorios de la época invernal o otoñal que no desarrollan unos cuadros significativos porque esa propia inmunidad que uno desarrolla hace que los cuadros sean más leves, ¿no? Durante 2 años prácticamente hemos estado privados de ese contacto. ¿Qué pasa? Es previsible pensar que, de hecho es lo que está pasando, el primer año posteriormente al fin de uso de la mascarilla, que fue el año pasado, ya hubo una tasa de incidencia de cuadros respiratorios más alta y con una duración más prolongada. Este año 3/4 de lo mismo, ha habido cuadros respiratorios que teóricamente uno piensa que en una semanita tiene que estar resuelto y ha habido una secuela de la tos residual pues, muchas veces de más de un mes de evolución. Y eso pues, es lo que preocupa a muchos pacientes, es decir, esto que tendría que haberse recuperado ya o solventado ya, yo sigo teniendo problemas, sigo teniendo esa tosecilla. Muchas veces viene por eso, por la falta de inmunidad, falta de contacto con gérmenes habituales que hemos tenido previamente. Yo calculo que esa tendencia va a volver a normalizarse. Ahora estamos en el impasse de 2-3 años seguramente en la que veamos que ese tipo de situación sea más frecuente. Y yo creo que luego todo volverá a su ser, seguramente, porque recuperaremos ese contacto con los gérmenes y desarrollaremos esa inmunidad natural. Entiendo que sea así, me puedo equivocar, pero... Esperemos, por supuesto. También nos llegaba otra pregunta, doctor, que nos contaras un poco la incidencia que tenía sobre el aparato respiratorio, los vapers estos tan famosos que hay ahora, que la gente los consume mucho. A ver si nos podrías dar algún tipo de respuesta. Bueno, los vapers realmente siempre está la cuestión de ¿es peor fumar tabaco o vapear? Malo entendemos que es todo, doctor. Sí, hombre, hay que tener en cuenta que el tabaco de por sí
conlleva una serie de combustión de productos orgánicos que son directamente nocivos sobre la vía respiratoria. La nicotina no es el problema aquí, la nicotina es lo que te genera la adicción, pero lo que te genera todos los productos de combustión orgánica son los que al final inciden sobre la vía respiratoria y generan patologías, ¿vale? En los vapeados no hay combustión orgánica, con lo cual esa opción de daño a tejido pulmonar no existe. Pero sí que hay un problema, y es que el vapeado lo que altera de alguna forma es la humedad a nivel de vía respiratoria. Y eso sí que puede estar relacionado, y de hecho ya hay estudios que lo demuestran, que personas que tienen un consumo de vapeo alto, no llega a ser compulsivo, pero sí que es frecuente, pueden alterar la inmunidad de la vía respiratoria, la humedad de la vía respiratoria, y puede favorecer la aparición de neumonía, ¿no? Entonces, pues, si uno pone una balanza, que es lo más dañino, pues evidentemente es más dañino a la larga, probablemente el tabaco, probablemente no seguro. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que el vapeo no es algo inocuo, puede dar problemas a nivel de vía respiratoria. Ya te digo, depende mucho de la asiduidad de uso. Si tú realmente vapeas puntualmente, es difícil que al final desarrolle una patología, pero si la frecuencia de uso del vapeo es alta, sí que puedes tener una alteración de la vía respiratoria y puede generar procesos infecciosos de hecho, en Estados Unidos, cuando se empezó a utilizar el vapeo, se produjo un aumento de los casos de neumonía grave en personas jóvenes, ¿no? Que era lo que asiduamente utilizaban el vapeo. Y bueno, y a partir de ahí se hicieron los estudios y se demostró que esa situación se producía. ¿Qué es lo ideal? Pues mira, lo ideal, sinceramente, ni fumar, ni vapear, claro, es lo ideal, ¿no? Pero efectivamente. Eso sería lo más conveniente, cuidarse, porque volvemos al principio, la salud es lo más importante para todo el mundo. Y aquí en el Hospital Centro de Andalucía, como hemos demostrado y estamos demostrando semana tras semana, contamos con los mejores especialistas y los mejores profesionales. Y hemos pasado otra jornada más con un compañero fantástico, una persona que se hace querer y un profesional en el que depositar nuestra seguridad y nuestra esperanza. Nosotros no tenemos más que agradecerte tu enorme generosidad de estar aquí con nosotros y, en fin, toda la información que estás aportando y estás dando a nuestros pacientes. No sé si querrás despedirte dando algún mensaje o comunicando algo. Bueno, no, yo nada, agradeceros también a vosotros pues la entrevista, porque la verdad que lo hacéis muy cómodo, y luego pues de alguna forma pues yo también dar la gracia también a Zender, porque al final en este centro yo tengo una ventaja, y es que todo lo que yo pueda hacer a nivel diagnóstico lo puedo hacer de forma rápida, me puedo dedicar tiempo al paciente, y también una forma muy cómoda de trabajar. No solamente tengo tiempo que dedicarle al paciente, sino que tengo la inmediatez de las pruebas que puedo hacer. Entonces, para mí es una garantía de que todo lo que yo haga lo puedo hacer rápido y bien, ¿no? Y eso no depende de mí, sino que también depende de los compañeros del centro y de lo efectivo que sea. En ese sentido, pues tengo un equipo alrededor, pues que una maravilla, así que es un lujo para mí, y yo encantado de estar aquí con vosotros. Encantados nosotros de tenerte aquí, doctor. Muchísimas gracias como siempre. Os recordamos a todos, queridos oyentes, que podéis reservar cita con nuestra unidad de neumología a través de nuestra página web www.amadecasalud.es o a través de nuestro teléfono 957-136-146. Muchas gracias por vernos, y otro día más nos despedimos aquí en Salud Sonora, el podcast del Hospital Centro Andalucía.